11 de abril de 1945, campo de concentración de Buchenwald. Tanques estadounidenses ruedan por las puertas. Soldados del tercer ejército de miran con horror figuras esqueléticas, tropezando hacia ellos. Entre los sobrevivientes hay un niño de 16 años, prisionero número 49489. Su piel es oscura. Su cuerpo está demacrado. Su brazo izquierdo lleva un número tatuado, incrustado en su cráneo justo debajo de la piel. Son fragmentos de metralla que un médico de las SS quitó con un martillo, cincel y gancho, sin anestesia. El nombre del niño es Kurt Schramm, y es el único adolescente alemán negro que sobrevive. Campo de concentración de Buchenwald. Pero esto no es una historia de supervivencia. Esta es una historia de venganza. No la venganza que esperas. No violencia, no asesinato. Algo mucho más poderoso. Gerd Schramm gastaría 70 años haciendo que los nazis paguen por lo que le hicieron. Y te advierto ahora, su historia de tortura y su brillante, devastadora venganza te dejará conmocionado e inspirado en igual medida. Pero esto es lo que hace que esta historia sea aún más notable. Gerd Schramm no fue arrestado por resistencia. No era político. Fue arrestado a los 15 años simplemente por existir, por nacer de madre alemana y padre afroamericano. Bajo las leyes raciales nazis, su propia existencia fue un crimen. Lo llamaron Rassenschande, contaminación racial. Su nacimiento fue ilegal, su vida fue ilegal, y en mayo de 1944, cuando la Gestapo vino por él, dejaron en claro que pasaría al menos 15 años bajo custodia protectora. Custodia protectora. Eso es lo que llaman campos de concentración. Pero no había nada protector sobre lo que le sucedió a Gerd Schirmer. Buchenwald. Antes de sumergirnos, suscríbete y presiona esa campana de notificación, porque esta es la historia de un niño que sobrevivió al infierno nazi y luego tomó la venganza más dulce imaginable. Se aseguró de que nadie pudiera olvidar lo que le hicieron. 28 de noviembre de 1928, Erfurt, Alemania. Nace un bebé de Marianne Schramm y Jack Branson. Marianne es alemana, la hija de Kurt Schramm, que es dueña de una sastrería de caballeros en la ciudad. Jack es afroamericano, un ingeniero de San Francisco, que trabaja para una empresa siderúrgica estadounidense. Vino a Turingia para construir un puente. Necesitaba un traje nuevo. Entró en la tienda de Kurt Schramm y conoció a Marianne, la hija del propietario. Se enamoraron en 1928. Esto no era ilegal, pero Alemania seguía siendo una democracia. La República de Weimar. Las relaciones interraciales eran inusuales, pero no criminales cuando nació su hijo Gerd. La familia vivía abiertamente. Jack continuó su trabajo de ingeniería. Marianne crió a su hijo. Eran una familia, pero el contrato de Jack finalmente terminó. Tuvo que regresar a América. Visitó varias veces durante los años siguientes, pero no pudo quedarse permanentemente. Marianne y el joven Kurt se quedaron en Turingia. Luego, en 1933, todo cambió. Adolf Hitler llegó al poder. En 2 años se aprobaron las leyes de Nuremberg. Estas leyes definieron quién era alemán y quién no, basado en la herencia racial. Prohibieron los matrimonios entre judíos y alemanes. Prohibieron las relaciones sexuales entre razas bajo estas leyes. Jack Branson y Marianne Schramm, la relación se convirtió en un crimen. No solo un crimen, una ofensa capital. Ross y Shonda llevaron una pena de muerte potencial, y su hijo Kurt se convirtió en lo que los nazis llamaron un Mischling. Erstein califica a una persona mestiza de primer grado, lo que significa que uno de los padres era completamente no ario. Kurt Schramm, a los 7 años, se convirtió en un criminal por simplemente nacer. Los nazis clasificaron a los niños de herencia mixta. Basado en una jerarquía racial pseudocientífica, midieron calaveras, documentaron el color de ojos, textura del cabello, tono de piel. Crearon gráficos elaborados que determinan exactamente cuánta sangre aria hizo que alguien fuera indeseable. Gerd, con su padre afroamericano, cayó de lleno en la categoría indeseable. Crecer en la Alemania nazi cuando era un niño negro era un tipo especial de infierno. Gerd asistió a Volksschule, la escuela primaria, donde era el único estudiante negro. Los niños lo llamaban nombres. Los maestros lo trataban de manera diferente, pero empeoró cuando los nazis estrecharon su control sobre la sociedad. Después de graduarse de Volksschule, Gerd quería aprender un oficio. Quería convertirse en mecánico. Amaba los autos, amaba entender cómo funcionaban las máquinas. Pero bajo las leyes de Nuremberg, se le negó el derecho a la formación profesional. Sin aprendizaje, sin escuela técnica, nada. Su futuro se limitaba al trabajo manual, trabajos de ayudante, cualquier cosa que no requiriera entrenamiento oficial o credenciales. A los 14 años, encontró trabajo como ayudante en un taller de reparación de automóviles
Cambió pisos barridos con aceite, entregó herramientas a los mecánicos reales, los vio trabajar y trató de aprender lo que pudo. Pero sabía que nunca se le permitiría certificarse. Su color de piel lo hacía imposible. Y había un miedo constante. Gert sabía que su existencia era evidencia de un crimen. Si las autoridades decidieran hacer cumplir la ley de Rassendyll, estrictamente su padre podría ser ejecutado. Él mismo podría ser arrestado. Su madre podría ser encarcelada. La familia vivió bajo esta amenaza durante años. Jack Branson, a pesar del riesgo, continuó visitando Turingia periódicamente. Quería ver a su hijo. Pero cada visita aumentaba el peligro. En una sociedad donde los vecinos reportaron vecinos a la Gestapo por las infracciones más pequeñas, un hombre afroamericano, visitando a una mujer alemana y su hijo mestizo, estaba buscando problemas en mayo de 1944. Gert Schramm tiene 15 años. Está trabajando como ayudante en un taller de reparación de automóviles. Viviendo con su madre en Bad Langensalza. La guerra está claramente perdida. Las fuerzas soviéticas están avanzando desde el este. Las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía un mes después, pero el régimen nazi se enfrenta a la derrota. Intensificó su persecución racial. No estaban retrocediendo. Estaban duplicando un día de mayo. Los oficiales de la Gestapo vienen por Gert. Lo arrestan bajo las leyes de Rassenschande. Está bajo custodia protectora. Ese es el término oficial, custodia protectora del árbol de cierre. Como si lo estuvieran protegiendo ¿de qué? Del crimen de nacer. Gert es trasladado de una prisión de la Gestapo a otra. Durante las siguientes semanas, Erfurt, Weimar, varias celdas de retención. Y en cada lugar comienzan los interrogatorios. La Gestapo quiere información sobre su padre. ¿Dónde está Jack Branson? ¿Cuándo lo visitó? ¿Quién ayudó a facilitar la relación? Gert no sabe la mayoría de las respuestas. Su padre regresó a Estados Unidos hace años, pero la Gestapo no le cree. Así que lo golpearon en la cara. Le niegan comida, le niegan agua. Durante días a la vez, lo dejaron en una celda sin comer ni beber. Cuando lo sacan para interrogarlo, lo golpearon repetidamente, exigiendo respuestas que no tiene. Gert tiene 15 años, un niño. Y los hombres adultos lo están golpeando sin sentido por quién era su padre. 20 de julio de 1944, después de semanas de interrogatorios y torturas, Gert Schirmer es transportado al campo de concentración de Buchenwald. Llega a las puertas con la infame inscripción: Jedem das sein, a cada uno lo suyo. Un lema cínico, sugiriendo que todos obtienen lo que se merecen. La puerta se cierra detrás de él. Él está procesado, despojado, cabeza afeitada. El prisionero número 49.489 está tatuado en su brazo izquierdo. Le han dado un uniforme a rayas. Y le han dicho una sentencia de custodia protectora, por no menos de 15 años, no menos de lo que significa que podría ser más largo. Lo que significa que podría ser para siempre, 15 años, por el crimen de nacer de madre alemana y un padre afroamericano. Gert SLD para bloquear 42, el cuartel de los presos políticos. Esta tarea aleatoria probablemente le salve la vida. Presos políticos en Buchenwald, muchos de ellos comunistas, que había estado en prisión desde principios de la década de 1930, habían desarrollado sofisticadas redes de supervivencia, se protegieron el uno al otro, compartieron información, ayudaron a los presos más débiles a sobrevivir. Si Gert hubiera sido colocado en una sección diferente, con criminales, o las llamadas redes sociales que no tenían redes de solidaridad, probablemente habría muerto en unas semanas. Pero incluso con los presos políticos protección, Buchenwald es el infierno. El campo tiene más de 80.000 prisioneros. A finales de 1944 fue diseñado para tal vez 10.000. El hacinamiento es catastrófico. Los presos duermen en literas de madera, 5 hombres compartiendo un espacio destinado a uno. La comida es una ración de hambre. Sopa acuosa, un pequeño trozo de pan. Apenas suficientes calorías para mantener la vida. La enfermedad es un tifus desenfrenado. Disentería tuberculosa. Cada enfermedad que prospera en hacinamiento. Las condiciones insalubres matan a los presos por cientos. La primera tarea de trabajo de Gert es la cantera de piedra. Este es uno de los trabajos más mortíferos en Buchenwald. Los presos son obligados a romper rocas con herramientas manuales, cargas pesadas por pendientes empinadas. Trabaja turnos de 12 horas independientemente del clima. La tasa de mortalidad es asombrosa. Todos los días, de 10 a 15 hombres son sacados de la cantera muertos. Algunos mueren por agotamiento, otros por accidentes. Algunos son simplemente golpeados hasta la muerte por trabajar demasiado despacio.
Gert tiene 15 años, no completamente crecido. No es físicamente lo suficientemente fuerte para este trabajo brutal. Se está muriendo. Su cuerpo se está desmoronando. Sus manos sangran por agarrar las herramientas. Le duele la espalda por llevar cargas. Apenas puede estar de pie durante la noche. ¿Pasar lista? Entonces sucede algo notable. Capa comunista Willy Bleicher nota a Gert. Bleicher es un prisionero político, a quien se le ha dado un puesto de supervisión. Tiene cierta autoridad para asignar detalles de trabajo. Bleicher ve que Gert no sobrevivirá a la cantera, así que lo transfiere a un trabajo más fácil. Este acto de compasión, este momento de solidaridad, salva la vida de Gert. Otro prisionero, Otto Gross, también lo cuida durante las llamadas de lista. Cuando los presos se paran en formación para ser contados, Gross organiza a otros prisioneros para rodear a Gert. Forman un círculo protector, protegiéndolo de la atención de la guardia. ¿Por qué bombardear? Porque Gert es visiblemente diferente. Su piel oscura lo hace destacar. En un campo lleno de prisioneros europeos blancos, Gert llama la atención. Y la atención en un campo de concentración significa peligro. Los guardias te notan, te identifican. Hacen tu vida aún peor. Pero Asqueroso y los otros presos políticos esconde a Gert entre la multitud, lo hacen invisible. Los mantienen vivos, pero Gert no puede evitar todo el peligro. Durante un bombardeo aliado, apuntando a las instalaciones industriales cerca de Buchenwald, las bombas caen cerca del campamento. Las explosiones sacuden el suelo. Los presos mueren por cubrirse. Gert siente que algo golpeó su cabeza. Dolor agudo y ardiente. Se acerca y siente sangre. La metralla de una bomba explosiva tiene incrustado en su cráneo fragmentos de metal clavados en el hueso. Está sangrando mucho, está mareado, desorientado, posiblemente conmocionado. Los guardias lo llevan al hospital del campamento, pero no por un trato humano. El hospital del campamento en Buchenwald es donde el Dr. Karl Bereinhardt y otros realizan experimentos médicos, donde los presos son utilizados como sujetos de prueba humanos, donde el tratamiento es mínimo y el sadismo es común. Un médico de las SS examina la herida en la cabeza. Él decide que la metralla tiene que salir, pero no hay anestesia, sin analgésicos. Nada que adormezca el área. El médico toma un gancho, el tipo utilizado para tirar de dientes o rasgar tejido. Toma un martillo, toma un cincel. Y luego, mientras Gert está completamente consciente, totalmente consciente, capaz de sentir todo, las SS. El médico inserta el gancho en la herida del cráneo de Gert. Él lo golpea más profundamente. El cincel rompe el hueso para ensanchar la herida. El gancho atrapa los fragmentos de metralla. El doctor hace gritos de Gert. El dolor es indescriptible. Raspado de metal contra el hueso, un gancho que rompe el tejido del cuero cabelludo, un martillo golpeando tu cráneo mientras estás despierto. El médico extrae los fragmentos más grandes, dejando piezas más pequeñas incrustadas, porque son demasiado profundos para alcanzarlos, sin una cirugía más extensa, que no está dispuesto a actuar. Luego envía a Gert de vuelta a su cuartel, sin puntadas, sin vendajes. Solo una herida abierta en la cabeza. Eso ahora tendrá que sanar por sí solo. Durante semanas después, Gert sufre dolores de cabeza insoportables. La herida se infecta. El pus resuma del agujero parcialmente cerrado en su cráneo. La fiebre aparece, a veces delira. Apenas capaz de pasar lista. Otros presos, los mismos hombres que lo han estado protegiendo, ahora proporcionan la poca atención médica que puedan. Roban vendas, encuentran agua para limpiar la herida. Comparten sus escasas raciones de comida para ayudarlo a mantener la fuerza. Sin su ayuda, la infección lo mataría. Con su ayuda, él lentamente, agonizantemente se recupera. A principios de 1945, Buchenwald está cayendo en el caos. El régimen nazi se está derrumbando. Las fuerzas soviéticas han llegado a territorio alemán desde el este. Las fuerzas estadounidenses y británicas están empujando desde el oeste. Las SS comienzan a evacuar a los prisioneros de los campos. En el camino del avance de los ejércitos, marchas de la muerte. Decenas de miles de presos se ven obligados a caminar cientos de millas en clima invernal, sin comida o ropa adecuada. Los que se quedan atrás son fusilados, pero Buchenwald se encuentra en el centro de Alemania. No es evacuado de inmediato. La SS decide mantenerlo funcionando hasta el último momento posible. Aunque esta decisión se tomó por razones logísticas, accidentalmente salva miles de vidas. Los presos dejados en Buchenwald no morirán en marchas de la muerte, sobrevivirán para ser liberados. Gert Schramm está entre los que se quedan atrás. Su juventud, su salud relativa a principios de 1945 y la protección de los presos políticos, mantenerlo vivo durante los últimos meses, pero las condiciones empeoran dramáticamente. La comida desaparece casi por completo. Los guardias se vuelven más brutales, arremetiendo con rabia y miedo. A medida que se acerca la derrota,
Los prisioneros mueren por cientos, todos los días por hambre y enfermedades. El crematorio funciona constantemente, pero no puede seguir el ritmo. Los cuerpos se amontonan el 11 de abril de 1945. Los prisioneros escuchan rumores de que las fuerzas estadounidenses están cerca. Los guardias de las SS han huido en gran medida durante la noche, abandonando el campamento para evitar la captura. Presos políticos armados que se han estado preparando para este momento. Toma el control de las torres de vigilancia. Toman armas de los guardias restantes. Cuando los tanques estadounidenses llegan por la tarde, encuentran prisioneros ondeando banderas improvisadas. En la celebración de la celebración Gerd Schramm, el prisionero Nomo 49489 está entre los sobrevivientes. 16 años demacrado. Cabeza afeitada cubierta de piojos y llagas. Una herida parcialmente curada en su cráneo. Fragmentos de metralla todavía incrustados en su hueso, pero vivo sobrevivió. 5 días después, las fuerzas estadounidenses hacen algo sin precedentes. Reúnen a aproximadamente 1000 ciudadanos de Weimar, la ciudad cerca de Buchenwald. Profesionales de amas de casa. Personas que vivieron sus vidas normales. Mientras que un campo de concentración operaba a solo millas de distancia, los estadounidenses obligan a estos civiles a caminar por Buchenwald, los obligan a ver los cadáveres de la pila, los sobrevivientes esqueléticos, la evidencia de asesinato sistemático. Gert mira mientras estos ciudadanos bien vestidos caminan por el campamento. Él ve el horror en sus rostros. Los oye protestar que no sabíamos. No teníamos idea de lo que estaba pasando aquí. No sabíamos que Gerd Schramm no les cree. Ni por un segundo Buchenwald no era un secreto. El humo del crematorio era visible desde Weimar. El campo había estado operando desde 1937. Decenas de miles de prisioneros habían pasado por. Los lugareños trabajaban en fábricas con personal de trabajo de prisioneros. Los trenes entregaron suministros. Todos sabían que eligieron no ver. Eligieron no hacer preguntas. Eligieron la comodidad sobre la conciencia. Y ahora se enfrentó a, con evidencia innegable, afirmaron ignorancia en este momento. Viendo civiles alemanes enfrentar lo que habían permitido que sucediera, planta algo en la mente de Gerd Schramm. Una semilla que crecerá durante décadas. Estas personas necesitan saber. El mundo entero necesita saber. Y a nadie se le puede permitir decir que no lo sabía. Después de la liberación, Gerd vuelve con su madre en Bad Langensalza. Camina a casa a pie por una Alemania devastada. Las ciudades son escombros, las carreteras están destruidas, pero él camina, sobrevive al viaje. Reúne con su madre. Se abrazan y lloran. Pero Gerd ha cambiado. El chico que fue arrestado en mayo de 1944 se ha ido. La persona que regresa es otra persona traumatizada. Dañado, llevando recuerdos que nunca lo dejarán. Gerd intenta construir una vida. Él trabaja en la mina de uranio Wismar, en la zona de ocupación soviética. Trabajo peligroso mal pagado. Pero necesita ganar dinero. De 1956 a 1964, trabaja en una mina de carbón en Essen. Trabajo más peligroso, más supervivencia. Luego, en 1964, a pesar de que se erigió el muro de Berlín, 3 años antes, Gerd elige regresar a Alemania del Este. Consigue un trabajo en el Barnimer Busgesellschaft, la empresa de autobuses Barnim en Eberswalde, Brandenburg. Él retoma su educación, la educación que se le negó cuando era adolescente. Él entrena como mecánico. Finalmente, la carrera que quería. A los 14 años obtiene la certificación. Se convierte en un maestro artesano. Él levanta al capataz de la tienda, entonces jefe de departamento. Se abre camino en una empresa de ingeniería civil. Eventualmente convertirse en jefe de toda la flota de vehículos. En 1985, con ayuda de Hermann Axen, otro exprisionero de Buchenwald, quien había sido uno de los ancianos del bloque comunista. ¿Quién lo protegió? Gerd comienza su propio negocio. Schramm's Riesen es una empresa de taxis. Se convierte en un exitoso hombre de negocios. Se casa, tiene 4 hijos. Se convierte en abuelo y luego en bisabuelo. Se une al departamento de bomberos voluntarios. Se convierte en juez lego en los tribunales locales. Desde fuera parece que ha seguido adelante. Como si hubiera construido una vida normal después de sobrevivir al infierno. Pero por dentro Gerd Schramm nunca sigue adelante. El trauma nunca deja. Los recuerdos nunca se desvanecen. Y en la década de 1990, después de la reunificación alemana, sucede que lo obliga a actuar. Los neonazis regresan a las calles alemanas, cabezas rapadas extremistas de derecha. Marchan abiertamente, atacan a los inmigrantes. Queman viviendas para solicitantes de asilo.
Y Gerd Schramm, como miembro del Departamento de Bomberos Voluntarios, tiene que apagar los incendios provocados por los neonazis, apuntando a personas por su color de piel o nacionalidad. Él está parado allí, con una manguera apagando llamas y se da cuenta de que nada ha cambiado. El odio que lo envió a Buchenwald a los 15 años, todavía está aquí, todavía vivo. Sigue siendo peligroso. La gente se ha olvidado o nunca ha aprendido. Y Gerd decide que no permitirá eso. No dejará que la gente olvide. Se pone en contacto con la Fundación Conmemorativa de Buchenwald. Se ofrece como voluntario para hablar en las escuelas. Él comienza a contar su historia. Y aquí es donde comienza la venganza de Gerd Schramm. No con violencia, no con odio. Con testimonio. Gerd comienza a visitar escuelas en toda Alemania. Habla con los estudiantes sobre Buchenwald. Les muestra su número tatuado. Él describe la cantera de piedra, el hambre, los golpes, la herida en la cabeza. Les dice lo que se siente al tener 15 años. Y marcado para la muerte, simplemente por quién era tu padre. Él no les ahorra los detalles. Él no desinfecta el horror. Les hace entender lo que pasó. Y les dice por qué importa. Porque el odio que creó Buchenwald todavía existe. El racismo que lo envió allí cuando era niño todavía existe. Y si la gente no aprende, si no recuerdan, si no luchan activamente contra este odio, volverá a suceder. Año tras año, Gerd habla en las escuelas, se enfrenta a aulas llenas de adolescentes, algunos de los cuales muestran abiertamente simpatías neonazis, botas de combate y cabezas afeitadas. Se sientan en sus conferencias con expresiones hostiles y Gerd los mira y les cuenta su historia de todos modos. No los odia, se compadece de ellos. Han sido seducidos por las mismas mentiras que sedujeron a Alemania en la década de 1930. Las mismas promesas de grandeza a través del odio. El mismo chivo expiatorio de las minorías. Y les dice a dónde lleva. A los campos, a la muerte. A la devastación en 2009. Gerd publica sus memorias, donde había Angst formado Schwarzenmann, que tiene miedo del hombre negro. El título es brillante. Es una referencia a un juego infantil alemán. Pero cobra un significado más oscuro en el contexto de su historia. El libro detalla su persecución, su supervivencia y su vida después. Lo dedica a la paz y la reconciliación. Especialmente dirigido a los jóvenes, quiere que aprendan de su sufrimiento. No quiere vengarse en el sentido tradicional. Quiere prevenir futuros Buchenwalds. En 2009 sucede algo notable. El presidente Barack Obama visita Buchenwald. Su tío abuelo Charles T. Payne fue uno de los soldados estadounidenses que liberó el campamento en abril de 1945. Obama camina por los terrenos con canciller Angela Merkel y Ali Weissel. Gerd Schramm está ahí. Es uno de los supervivientes invitados a conocer al presidente y quiere mostrarle a Obama algo específico. Quiere mostrarle Bloque 42 donde durmió. Los muros de los cimientos que aún quedan. Quiere decirle al presidente estadounidense que su pueblo le salvó la vida, que los soldados estadounidenses lo liberaron, que su tío abuelo fue un héroe. Los dos hombres se dan la mano. Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, y Gerd Schirmer, el único adolescente negro alemán en sobrevivir a Buchenwald, dos hombres conectados por la historia, por la raza, por el accidente de cuándo y dónde nacieron. Si Gerd hubiera nacido en América, podría haber vivido la vida de Obama, pero nació en Alemania en 1928. Y ese accidente de geografía lo envió al infierno. Pero aquí están juntos, ambos libres, ambos vivos. Ambos testigos de lo lejos que ha llegado el mundo. Y lo lejos que todavía tiene que llegar. El 20 de marzo de 2012. Gerd se dirige a los estudiantes de la escuela secundaria OM. Tiene 83 años, sigue hablando. Sigue testificando, sigue luchando. Les insta su voz temblorosa con emoción. Ojalá nuestra juventud nunca ceda ante estos matones nazis racistas. El 19 de septiembre de 2015, durante el testimonio en Buchenwald, Gerd se derrumba por completo. Está llorando, apenas puede hablar. Nosotros, los supervivientes, no dejaremos de luchar hasta que el último nazi sea juzgado. La reunión tiene que ser interrumpida porque es insoportable ver este anciano tan destrozado por sus propios recuerdos que no puede continuar. Tiene 86 años. Ha estado contando esta historia durante décadas y todavía lo destruye. El trauma nunca cura el dolor, nunca disminuye. Pero lo dice de todos modos, porque no contarlo sería peor. Dejar que la gente olvide sería imperdonable. Esta es la venganza de Gerd Schirmer, no la violencia, no el odio. Memoria, testimonio de verdad,
Hace pagar a los nazis, asegurándose de que sus crímenes nunca se olviden. Hace pagar a los racistas, exponiendo exactamente a dónde lleva su ideología. Hace pagar a los que afirman ignorancia, obligándolos a enfrentarse a los supervivientes cara a cara. Y escuchar la verdad les quita la capacidad de negar, de minimizar, olvidar. Dijo algo que capta perfectamente su filosofía. No me vengué con un arma. Me vengué diciendo la verdad, para que nadie pueda olvidar. Esa es la venganza, no el asesinato, no la violencia, ¿verdad? El arma más poderosa contra el mal es recordarlo, documentarlo, atestiguar, haciendo imposible que las generaciones futuras afirmen que no sabían. 18 de abril 2016. Gerd Schramm muere en Eberswalde después de una larga enfermedad. Tiene 87 años. Sobrevivió a Buchenwald por 9 meses. Sobrevivió a la cantera de piedra. Sobrevivió a la herida en la cabeza. Sobrevivió a la liberación. Y luego sobrevivió a otros 71 años, llevando su testimonio como un arma, usándolo para luchar contra neonazis y racistas, y cualquiera que intentara minimizar lo que sucedió el 30 de abril 2016. Está enterrado en el cementerio de Eberswalde. El funeral es privado, asistido por familiares y amigos cercanos, exprisioneros de Buchenwald, personas cuyas vidas tocó a través de sus décadas de testimonio, y uno de sus amigos, Pierre Herzberger Bafana, un político alemán de ascendencia africana, escribe un homenaje. Ella llama a Gerd un humanista que dedicó su vida a la paz y la reconciliación. Ella le agradece por compartir su dolorosa historia. Ella lo honra como una de las últimas figuras importantes de la historia del siglo XX. Pero Gerd Schirmer no se veía a sí mismo como importante, se veía a sí mismo como testigo. Alguien que sobrevivió al infierno y tenía la obligación moral de contarle a la gente, nada más y nada menos. Hoy la historia de Gerd Schirm se enseña en las escuelas alemanas como parte de la educación del Holocausto. Su memoria se asigna lectura. Su testimonio, grabado en numerosas entrevistas y documentales, se conserva en archivos. La Fundación Buchenwald Memorial mantiene su legado. Y los estudiantes de toda Alemania continúan aprendiendo sobre el niño alemán negro, que fue enviado a un campo de concentración a los 15 años, por el crimen de nacer. Pero esto es lo que hace que la historia de Gerd Schirmer sea tan importante. Más allá de la historia del Holocausto, revela una capa de persecución racial nazi, que a menudo se pasa por alto cuando pensamos en el Holocausto. Pensamos principalmente en judíos, con razón. 6 millones de judíos fueron asesinados en el genocidio sistemático. Pero los nazis persiguieron a muchos otros grupos: Roma, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, oponentes políticos y alemanes negros. Los nazis encarcelados esterilizaron y asesinaron a negros simplemente por ser negros. Investigación y registros de campos de concentración ha identificado al menos 20 alemanes negros que pasó tiempo en campos y prisiones. Uno fue una víctima de eutanasia, asesinado bajo el programa nazi para eliminar a los que se consideraban indignos de la vida. El número exacto es probablemente mayor. Muchos registros de campos fueron destruidos. Pero Gerd Schramm es el único caso que hemos documentado, donde alguien fue enviado a un campo de concentración explícitamente por ser un Mischling, una persona mestiza bajo las leyes de Rassenschande. El único adolescente alemán negro cuya persecución fue directa y explícita sobre su herencia racial, y sobrevivió para contar una historia que hace que su testimonio sea excepcionalmente valioso. Él representa a miles de víctimas, cuyas historias nunca se registraron, alemanes negros que desaparecieron en el sistema nazi y nunca salieron. Personas cuya persecución se ha olvidado en gran medida porque no encajaban en la narrativa principal del Holocausto. Gerd se aseguró de que al menos su historia fuera recordada. La venganza que Gerd Schirmer tomó contra los nazis es la venganza de la memoria, sobre olvidar la verdad sobre la negación. Testimonio sobre el silencio durante 70 años después de la liberación. Obligó a Alemania a recordar. Hizo que las escuelas se enfrentaran a su historia. Hizo que los estudiantes se enfrentaran a un testigo vivo de los crímenes nazis. Hizo imposible que nadie alegara ignorancia. Y al hacerlo logró algo notable. Convirtió su victimismo en poder. Los nazis querían borrarlo, para hacerlo desaparecer a él y a todos como él. Fingir que los alemanes negros nunca existieron. Gerd no solo sobrevivió, prosperó. Construyó un negocio exitoso. Crió una familia. Se convirtió en un miembro respetado de su comunidad. Vivió para ver a Alemania reunificada. La caída del muro de Berlín restaurada. Vivió para cumplir el primer presidente negro de los Estados Unidos. En Buchenwald. Vivió para ver morir a sus atormentadores mientras prosperaba.
Esa es la venganza más dulce posible. Pero su mayor venganza fue asegurarse de que, incluso después de su muerte, su historia continúa. Los estudiantes todavía leen sus memorias, los maestros todavía muestran grabaciones de su testimonio, la Fundación Conmemorativa de Buchenwald todavía honra su memoria, y su hijo todavía dirige la empresa de taxis Gerd fundó todos los sudarios, manteniendo vivo y exitoso el apellido. El niño alemán negro. Los nazis intentaron asesinar a los 15. Construyeron un legado que sobrevivirá a todos los que lo lastimaron. ¿Qué otras historias ocultas de la historia deberíamos descubrir? ¿Cómo honramos a los sobrevivientes como Gerd Schramm, que pasó su vida dando testimonio? Háganoslo saber en los comentarios y suscribirse, porque estas son las historias que más importan. Gerd Schirmer nos mostró que la mejor venganza contra el mal es negarse a dejar que se olvide. No con violencia, no con odio. Con verdad, con memoria. Con la determinación absoluta para asegurarse de que las generaciones sepan exactamente lo que sucedió y por qué nunca debe volver a suceder. Sobrevivió a Buchenwald, sobrevivió a la tortura nazi, construyó una vida y luego pasó esa vida haciendo pagar a los nazis, asegurándose de que sus crímenes fueran recordados para siempre. Eso no es solo venganza, eso es victoria.